Seguimos aquí en la 105.7, son las 10 de la mañana, sí, digo bien, 10 de la mañana, 21 minutos en nuestro país, y estamos en Algo Habrá que Hacer. Bien, en esta reflexión que hacíamos en el primer bloque del programa, ¿no? Hablábamos de un perro que llevaba un hueso seguro y por ambicionar algo más, porque vio un reflejo, un sueño, algo que le prometieron, algo que le dijeron, si esto lo traducimos en lenguaje humano, ¿no? Y así nos pasó en la Argentina, que nos prometieron tantas cosas, y muchos sectores políticos han hecho promesas. Pero en los últimos años creo que se ha sobrepasado cualquier límite, y las nuevas generaciones han nacido y están creciendo en un país lleno de promesas incumplidas. Y no hablo solamente de lo nacional, no hablo solamente de lo último, no hablo solamente de la ladera llena, del aumento para los jubilados, no hablo solamente de lo nacional, también algo de lo provincial, ¿no? De esta provincia que nos venden por los canales oficiales, donde nos venden una provincia de mentira, donde nadie niega las pocas obras que se hacen, porque sí, las pocas obras que se hacen están ahí, algunas calles asfaltadas, algunas avenidas, algunos semáforos de vez en cuando, algún hospital hecho pero que adentro le falta mucho en cuanto a la atención pública, alguna escuela hecha con un montón de problemas en educación. Nadie niega la poca infraestructura que se hizo, pero tampoco uno aplaude, porque esa es la obligación de un gobernante. Hemos caído tan bajo en nuestra exigencia ciudadana que hoy aplaudimos porque se hace un empedrado. Es lo mismo que usted me aplauda a mí porque voy a trabajar. Hacer un empedrado, manejar los recursos públicos es la obligación de un funcionario y tiene que hacerlo. No se agradece, no se festeja. Es lo mismo que yo ahora utilice todo este programa para homenajearlo acá a mi querido amigo, el operador de la radio, felicitándolo y haciendo un acto porque vino a operar la radio. Ese es su trabajo. ¿Cómo vamos a andar aplaudiendo a un gobernador, a un intendente porque se inauguró una calle? Fíjense lo mal que estamos de pensamiento. Es su obligación, tiene la plata de los recursos públicos para hacerlo. Podrá hacerlo más, podrá hacerlo menos. Lo que pasa es que hubo gobernantes que han hecho tanto, pero tanto desastre, que se han robado hasta el paladar de la abuela, que cuando aparece uno que hace 1 metro de vereda, ya aparece Albert Einstein. La decadencia política argentina es terrible. Y hablábamos de este perro que soñaba con el hueso más grande y para poder atraparlo abrió la boca y perdió el que tenía, ¿no? Y los argentinos teníamos algo, teníamos un huesito, no era mucho. Teníamos un país con instituciones medianamente organizadas, donde funcionaban los poderes en forma separada, el judicial, el legislativo, el ejecutivo, con errores, con críticas, siempre tiene que estar la crítica. Hay gente que dice, ay, a mí no me gusta andar quejándome, entonces jodete, le digo yo, porque a ver, es la obligación también del ciudadano ser controlador de lo que pasa, porque es su plata. Es su plata, no existe. Y esto acá voy a ir quizás en contra de montones de políticos que predican los recursos públicos. Recursos públicos. ¡Qué verso! No existen los recursos públicos. Existe recurso de los privados que se les saca en base a impuestos para volcarlo al público. ¿Entendiste? No hay una plata que mágicamente se fabrica entre las nubes y que cae a una caja de los gobernantes. Eso es mentira. La plata que los gobernantes manejan se les saca a los privados, a los que laburan y a la gente que consume. Cuando vos compras un kilo de pan, estás pagando un impuesto, y esa plata que estás pagando más caro el pan, esa plata va a la caja del gobierno, del Estado. ¿Está mal que así sea? Y yo creo que no está mal que así sea. Está bien, porque el Estado tiene la obligación de organizar esos recursos para devolverlos en servicios a la gente, en policía, en educación, en salud pública, en caminos, en rutas.
pero no son recursos públicos, porque ningún político genera plata. Y lo digo yo como persona que participa en política. No genero plata desde la política. Yo no genero plata. Ni un diputado, ni un intendente, ni un funcionario público genera plata. Entonces no hay recursos públicos. Dejen de hablar al pedo. No existen los recursos públicos. Los recursos son de los que laburan y que pagan sus impuestos, y ese dinero va a las arcas del Estado para volver en servicio público. Hablemos con las palabras claras. En búsqueda de ese hueso más grande que le prometieron a la gente, perdimos lo que teníamos. Estamos a tiempo de recuperarlo. Por suerte no hemos perdido todo. El olorcito del hueso nos quedó en la boca, el que teníamos. El país se enganchó tras de un sueño de líderes mesiánicos. ¿Qué es un líder mesiánico? Son esos líderes políticos que se comportan como si fueran el Mesías, por eso se los llama mesiánicos, como si fueran un Jesucristo. Ay, gracias doña fulana, gracias a usted yo tengo una jubilación. Te están usando, amiga. Te están usando. ¿Sabes cómo es? Es como el que te quiebra la pierna de una patada en la oscuridad y vos no ves quién es. Y después aparece de día y te regala una muleta y vos agradecida porque te regaló una muleta. No existe nada gratis en el mundo. Todo cuesta. Siempre fue así. Conseguir recursos, conseguir el agua cuesta. Y ahora fíjense cómo estamos. Con el agua potable, con los recursos que no se utilizaron en su momento. Y no estoy hablando de la cooperativa y lo dejo bien en claro. Porque esta plata la tendría que haber manejado el gobierno, la empresa que tenía que construir el acueducto y no lo hizo. Y hoy estamos todos padeciendo. Esta semana, hablando de hueso más grande, el gobierno le prometió a los sindicatos, otro gran tema, ¿no? Los sindicatos, los famosos sindicatos. Yo respeto mucho al trabajador sindicalizado, pero me da mucha bronca la mafia de los sindicatos. Porque un trabajador sindicalizado es un trabajador que está organizado en defensa de sus derechos. Pero la mafia de los sindicatos en Argentina es terrible. Le llamo mafia, la mayoría son una mafia, no todos, por suerte. El gobierno le prometió a los sindicatos que este año va a haber paritarias sin techo. ¿Por qué aclara esto? Porque en su momento habían hablado de que las paritarias no iban a superar el 60%, porque ellos suponen que este año la inflación va a ser solamente del 60%. El año pasado, el 2022, fue del 100% prácticamente. Los sindicatos dijeron, no nos pueden poner techo. Entonces, ahora les dice que no, que van a discutir las paritarias sin techo. Acá en la provincia, por ejemplo, uno de los primeros sindicatos que empieza a mover la aguja de los aumentos salariales, no es un sindicato, es una organización, una agrupación, el Frente de los Trabajadores de la Educación, porque de la UDPM no quiero ni hablar, porque para mí no es un sindicato, no funciona como tal, es el brazo político partidario del partido de gobierno. Clarito, o sea, yo a la gente de la UDPM, con todo respeto, son mis colegas, pero les digo, no me hablen de sindicalismo porque ustedes trabajan para el gobierno, no para el trabajador. No luchan por el compañero de trabajo, luchan por el gobierno, por sus puestos políticos, para conseguir más lugares para ustedes, para tener más poder, por supuesto más dinero, con los recursos que ustedes llaman público, pero que en realidad le sacan a la gente privada a través de impuestos y que ustedes cobran. ¿Estamos ahí? Estoy hablando del otro grupo, del que lucha, el que muchas veces se come todos los insultos, todos los retos, la sociedad se enoja porque a veces cortan ruta y con ese se enojan. Pero no se dan cuenta que justamente ese es el que todavía, si todavía queda algo de dignidad dentro del sistema educativo, si todavía queda algo de decencia en el sistema educativo y si todavía queda una esperanza que los niños tengan buenos ejemplos dentro del sistema educativo, es por este grupo de gentes. Un frente de docentes que lucha no solamente por su salario, mejores condiciones para las escuelas, mejores condiciones laborales para ellos y para los niños, para los jóvenes.
Este grupo ya está planteando de arranque nomás una necesidad de un incremento al 25%. Vamos a ver qué hacen esos sectores docentes tan afines al gobierno nacional, que parece que cuando gobierna otros salen y queman todo Buenos Aires, pero cuando gobierna el gobierno de ellos son todos buenitos, no importa que estén pasando hambre. Un fanatismo, una cosa tan sectaria increíble, y uno dice, ¿cómo pueden ser pensar así siendo docentes, no? Porque uno siendo docente, me incluyo, soy crítico hasta del gobierno que yo voto, obvio. Mi más inclusive, soy más crítico del gobierno que yo voto que el gobierno que no voto. Porque uno quiere que se hagan bien las cosas. Y esta gente no, y son docentes, aplauden cualquier verdura que les tiran, siempre y cuando sea de la camiseta de ellos. Claro, porque ellos están entongados ahí muchas veces con sus puestos, con sus cargos. Y hablando un poquito de educación, esta semana también salió la novedad, ¿no? Misiones es la segunda provincia con la tasa más alta de escolaridad primaria incompleta entre los que tienen el beneficio del potenciar trabaja, ¿no? O sea, el beneficio del potenciar trabaja, que son los desempleados, ¿no? 19,89% de los empleados desempleados que perciben ese plan social, solo en Buenos Aires la supera en proporción de los beneficiarios que no terminaron la escuela primaria. Misiones es la segunda provincia. De todos esos beneficiarios que perciben ese plan, Misiones es la que más alta tiene la tasa de gente que no terminó la escuela primaria. Y después acá se llenan la boca hablando de la educación y los avances y la robótica y el feedback y flipper learning y las aulas virtuales y los carritos esos que andan por ahí dando vueltas, las aulas maker y todo lo demás. Y la realidad, amigos, nosotros lo vemos diariamente en las escuelas, no hace falta que yo le venda el discurso. Usted sabe, usted es padre de familia, usted sabe lo que pasa, que muchas escuelas a veces se sostienen simplemente con el esfuerzo de los padres y de los alumnos, porque el gobierno aparece solo cuando hay campaña política, como pasó en alguna escuela en las elecciones pasadas. El ministro de Educación Sedov, y lo digo porque yo estuve ahí, me tocó recibirlo. En plena campaña política, un ministro de Educación bajando de un auto con una bolsita con unas carpetas y unos lápices. O sea, ¿me está entendiendo, chamigo? Te estoy diciendo, es el ministro de Educación de la provincia y andaba como un puntero político que reparte mercadería. El tipo andaba por la escuela repartiendo lápices y carpetas. O sea, con todo respeto a la investidura del ministro, pero es una payasada. El ministro de Educación tiene que estar discutiendo otras cosas mucho más importantes. El verso, ¿sabes cuál es? Somos gobernantes, que estamos cerca de la gente, ¿sabes? Yo prefiero que vos no te saques tanta foto con la gente, pero que gobierne mejor, papá. Quieren mostrar esa imagen de que son buenos y que te quieren mucho y que están cerca tuyo y te llevan una bolsita con lápiz y carpeta. No, arreglame el tema del agua, arreglame el tema de la infraestructura, arreglame el tema de las aulas que necesitamos, las horas cátedras que tienen que crear. Arreglar el tema de los gabinetes psicopedagógicos, de la inclusión educativa con asistencia con psicopedagogos. Arreglar el tema de las escuelas especiales que están muchas veces abandonadas a su suerte. No me aparezca en la escuela con una bolsita con carpeta, ministro de Educación, hace campaña política para que te dé un voto. No podés ser más payaso, amigo. Con todo respeto al ministro de Educación, le digo a esa persona que ocupa ese cargo, no podés ser más payaso. Esa es tu política. Lamentablemente, muchas veces, en el desconocimiento, hay gente que se deslumbra. Ay, mira la sencillez del ministro. Ay, mira qué humilde que es. Te están jodiendo. Se están mostrando buenos, pero están haciendo su perversa política de destrucción de la capacidad y de la calidad educativa provincial para seguir gobernando a gente que desconoce muchas cosas. Es hora que empecemos a instruirnos, a conocer, a saber, para que no nos embromen más.
Vamos a un temita musical, Manu, y ya volvemos. Me gritaba que la plata no le alcanza, que no llega a fin de mes. Gracias, Soledad, por participar con los Palmeras.